En segundo lugar, también vemos que sin la palabra de Dios el pueblo se corrompe, se corrompe. Y por eso que se hace necesario que en un culto, y ahí estábamos, deben haber por lo menos 3 elementos que estén muy, pero muy bien definidos y que se les dé el espacio necesario para el desarrollo del culto. Y esos 3 elementos son la adoración, la oración y, por supuesto, la palabra de Dios. Puede que haya o no instrumentos electrónicos, puede que tengamos o no un lindo santuario, puede que tengamos o no la mejor amplificación. Lo cierto es que todo eso es absolutamente secundario, si se quiere. Lo que realmente debe tener una convocatoria de hermanos que se aprecia tal como iglesia es precisamente la adoración, la oración y la palabra de Dios. Estos 3 componentes constituyen, y lo han constituido desde tiempos remotos, lo que llamamos nosotros el culto a Dios. El culto a Dios. Bueno, es importante notar también que el pecado va en una progresión. Y por eso que el carácter del líder, por eso que la palabra de Dios debe apuntar también ahí. Los 10 mandamientos son enseñanzas que muy poco hoy día se abordan, sobre todo en el mundo evangélico. Es muy difícil que un ministro de culto enseñe tomando como base el decálogo, las 10 palabras, los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque existen algunas ideas antinomianas, que no estamos bajo la ley. Y cuando esa expresión es entendida correctamente, está bien. El problema es cuando es entendida en forma incorrecta. Ya vimos la semana anterior los 3 usos de la ley que hace la Reforma Protestante hacia adelante. Entonces, es muy importante que la palabra de Dios cumpla el objetivo sanador, el objetivo orientador, el objetivo de redarguirnos, de corregirnos, instruirnos, amonestarnos. Y todo eso tiene que hacerse sobre la base de una palabra bien claramente expresada. A veces, en los cultos, el predicador está más interesado en avivar la congregación. El predicador sube muchas veces con una especie de consigna y lema, porque también se le ha generado un ambiente en el que si él no ha logrado que el aplausómetro suba en la congregación, posiblemente será considerado un predicador irrelevante, que no mueve a la multitud, que no tiene la gracia, que no tiene la unción. Entonces muchas veces sacrificamos el contenido pedagógico de la enseñanza, el contenido esencial de la palabra, porque estamos más interesados en que haya un fluir, un mover de la presencia de Dios, que no está mal, pero que debe tener claro el predicador a qué fue llamado y comisionado por Dios. Y entender el mover espiritual más que como un fin en sí mismo, como una respuesta de parte de Dios, como un respaldo de parte de Dios. Lo que el predicador debe realizar por excelencia es enseñar la palabra. Enseñar la palabra. ¿Ah? Y es lo que vemos nosotros desde el primer sermón que se predicó en el día de Pentecostés en adelante. El libro de los Hechos posiblemente tiene la redacción en síntesis de al menos 21 sermones.
Y en todos ellos, aunque sean breves, vuelvo a decir, Lucas, el escritor de Hechos, tiene que haber sintetizado, tiene que haber condensado, porque está escribiendo un libro. Sin embargo, vemos nosotros que cada uno de esos sermones tiene un contenido, tiene una dirección. El predicador, el expositor, tiene claro a lo que va. Entonces, hermanos, es muy importante que tengamos nosotros la claridad respecto a lo que vamos a hacer cuando nos subimos a un podium, a una plataforma, a un púlpito, un proscenio, donde sea. Tenemos que enseñarle al pueblo la voluntad de Dios. Nuestro objetivo al subirnos a esa plataforma es precisamente ese. Hay tiempo para todo, vendrá tiempo para la adoración, vendrá tiempo para la alabanza, para la exaltación, vendrá el tiempo cuando en su designio soberano Dios querrá manifestar su gloria, su Espíritu Santo, su llenura, lo que sea. Pero tiene que haber palabra de Dios explicada y el tiempo suficiente. Los grandes avivamientos que la historia de la iglesia ha tenido ha sido producto de la palabra de Dios. Los grandes despertares que ha tenido el mundo cristiano después de años de somnolencia espiritual ha sido gracias a la palabra de Dios. Sin ir más lejos, ustedes conocen hasta cierto punto, probablemente como todos, la historia de la Reforma Protestante. Y la historia de la Reforma Protestante es también la vuelta del pueblo a la palabra, que ni siquiera tiene el acceso de leerla en su idioma vernáculo, porque la palabra está siendo leída a través de la Vulgata latina, en latín. Este cambio se produjo solo en el Concilio Vaticano II, pero vemos que cuando la palabra es traducida a la lengua alemana, que cuando la palabra es enseñada, comienza el despertar en el pueblo. Y esto es muy importante para que Dios pueda generar los cambios correspondientes. En tercer lugar, vemos en esta enseñanza el valor de la intercesión. Se ha dicho que la oración es el respiro